Bienvenidos amigos de la agencia Noticias Fides, soy Freddy Poma, editor de la ANF y bueno, en esta oportunidad hemos convocado a 3 panelistas para abordar un tema que nos preocupa demasiado desde hace bastantes años, que son los incendios forestales y la destrucción medioambiental que está sufriendo el país y sobre todo los pueblos indígenas. Para ello hemos invitado a Eduardo Forno, director de Conservación Internacional. Eduardo, bienvenido. Muchas gracias. Una maravilla estar aquí con ustedes. También tenemos la visita de Stanislav Chaplinsky, economista ambiental. Stanislav. Un gusto estar aquí con ustedes y con todo el mundo. También tenemos la visita de Manuel Morales, él es investigador y defensor de derechos humanos. Manuel. Encantado de estar en la entrevista. Bien, para abordar ese tema que evidentemente es amplio y puede tener bastantes aristas por donde empezar a agarrar, tampoco vamos a hacer una rememoración del uso del fuego desde un punto de vista antropológico y todo eso, sino que queremos abordar un poco el tema de los antecedentes políticos, legislativos de esto. ¿Cómo es que empezamos a cuestionar las leyes incendiarias? ¿Cómo es que empezamos a permitir que existan leyes incendiarias en este país? No sé si Stanislav o Eduardo. Por favor, Stanislav, dale. No, creo que queda claro ya entre el movimiento ambiental que hay muchas leyes que podrían ser mejoradas, que hay ciertas leyes que tendrían que ser abrogadas, que hay todo un sinfín de leyes que se denominan paquete incendiario, que están poniendo las condiciones para justamente la expansión que se está llevando adelante en desmedro de los bosques, y no solo de los bosques, pero de ecosistemas no boscosos que muchas veces no mencionamos, y más allá de simplemente las normas, porque lo que pasa es que estamos en un país también donde se incumplen muchas normas. Hay todo lo que hay que pensar sobre la implementación de dichas normas, ¿no? Entonces, desde el 1 de agosto del 2023, los incendios son ilegales y el 97% de los incendios que han ocurrido este año han ocurrido posterior a esa fecha. Entonces, más allá de las normas a las cuales uno puede acudir para conseguir permisos, en este caso hay que también pensar en la pobre implementación de dichas normas. ¿Cómo es que estas normas no son tan compatibles con las otras normas y con las otras leyes que se van creando en defensa del medio ambiente? Eduardo. Bueno, a ver, yo lo que quisiera decir es que hay problemas estructurales y hay problemas coyunturales, ¿no es cierto? Para mí los problemas estructurales vienen desde la normativa que tiene que ver con la tenencia de la tierra. O sea, yo creo que ahí es donde comienza a analizarse o a verse cómo a partir de la Revolución del 52, para no ir al análisis antropológico del fuego, pero una norma que era esencial para el país, que fue todo lo que se ha construido alrededor de la ley de reforma agraria y normas sucesivas de la tierra, generan un contexto estructural del cual hoy en día vivimos y dependemos. Y cuando uno piensa que, para mí, ese es digamos, la raíz estructural, tenemos que saber que, y nos olvidamos muchas veces, que no es legal vender tierras rurales en Bolivia. Uno piensa que es legal, ¿no? Todo el mundo vende. Pero si uno va al pie de la letra y al centro, a lo que está escrito en blanco y negro, no es legal. Entonces, a través de esa, vamos a llamar de ese espacio gris de la normativa de la tierra, se genera todo un abanico de ilegalidades, anormalidades legales y problemas entre los actores que no entienden cómo pueden manejar adecuadamente su tierra. Los incendios están ligados a eso, la deforestación está ligada a eso, y la historia
del desarrollo agrícola y de la agroindustria o la agricultura pequeña está ligada a eso. Después podemos hablar de las otras normas con un poco más de detalle. ¿Y cómo vamos permitiendo como sociedad esto? Porque siempre cuando existen crisis, solo en ese ratito nos manifestamos como sociedad porque nos preocupa ya hasta la calidad del aire, pero pareciera que no existe como que un impulso más ciudadano para fiscalizar la construcción misma de estas normas. Manuel, que tú has estado mucho en el terreno de esto de fiscalizar, de observar la legislación, sobre todo en los últimos gobiernos, ¿qué puedes denotar? ¿Cómo es que se va transformando este problema que tal vez ha empezado con las primeras leyes del 2013, pero hasta ahora se han acumulado bastantes, entre leyes y decretos ya vamos 11? Sí, primero empezar señalando que el tema agrario era un tema de expertos, ¿no? O sea, analizar la tierra después de la reforma del 52. Cuando llega el gobierno de Evo Morales, uno de los aspectos fundamentales es que ya se constituyeron las TCOs, las tierras comunitarias de origen, y el tema de las autonomías también venía con el paquete, ¿no? Las autonomías indígenas. Entonces sí había un intento de otorgar mucha tierra a las comunidades, ¿no? Las TCOs casi llegan a 24 millones de hectáreas, ¿no? Tanto en tierras altas como en tierras bajas. Luego hubo un conflicto, la reconducción comunitaria, ¿no? Cuando un viceministro del MAS plantea que ha llegado el momento de la expropiación a partir del incumplimiento de la función económica social y de un proceso de saneamiento que venía con sus problemas, ¿no? Y se señala como un punto importante para el gobierno el hecho de desbaratar en Chuquisaca propiedades agrarias donde había explotación de características feudales, esclavistas, ¿no? O sea, del pongueaje antiguo. Y a partir de ahí se pensaba que la cosa iba a cambiar. Hay una nueva constitución, se pronuncia en el 2010 la cumbre en Tiquipaya, sale la ley 70 o 71, ¿no? De la Madre Tierra, la ley 300, y hasta ahí todo parecía que íbamos a ir a una distribución de la tierra orientada por la soberanía alimentaria, bla, bla. El 2013 es el quiebre total, porque se pone la 337, la ley del perdonazo, y ese es el inicio a una serie de, estamos hablando de 11, 12, 13 normas que han venido. Algunos hacen algunos detalles de algunos decretos que han planteado una fractura de la legalidad de la misma Constitución, porque el perdonazo lo que establece es una especie de perdón de hasta 1996 de aquellos actores, aquellos predios, dice la norma, en realidad son dueños, que habían desboscado, habían deforestado, y se les perdona el cobro de la deuda que tenían, y que de acuerdo a la ley 1333 y a la ley 1700, que es la ley forestal, y el Código Penal, incluso deberían haber sido objeto de detención y procesos penales, los que han cometido ese incendio. Se quiebra. Y esto tiene una explicación muy profunda que tiene que ver con un crecimiento muy importante que tuvo la exportación de gas hasta el año 2013 y la producción de soya. El año 2013 es el pico de ambas situaciones, 2013-2014, con una producción extraordinaria de la soya. Y a partir de ahí el gobierno dice, bueno, acá hay un modelo que hay que desarrollar, ¿no? Y es el modelo de la ampliación de la frontera agrícola, porque en la soya y en el gas está el futuro del país. Y García Linera dice que la ampliación de la frontera debería llegar hasta 10 millones de hectáreas. Una especie de premonición, ¿no?, de lo que el Estado quería hacer.
Y luego vienen estas leyes que se han orientado precisamente a eso, y luego vamos a evaluar un poco los resultados y cómo ha venido, y además de qué tipo de ley estamos hablando. Bien, con ese antecedente y hablando estrictamente de ese objetivo económico que estaban persiguiendo, ¿cómo se ha ido distorsionando toda esa intención, o al menos todo ese propósito? Porque, como vemos, en el último tiempo, la producción agrícola tampoco ha crecido al mismo nivel de las hectáreas deforestadas o de las hectáreas quemadas, en todo caso. Stanislav, ¿tienes tal vez alguna explicación para esto? Sí, bueno, lo primero creo que el gobierno se planteó, como bien dicen, metas bien claras de expansión, ¿no? En términos de superficie, la agenda de desarrollo social actual hasta 2025 pone, por ejemplo, como meta crecer de 11 millones de cabezas de ganado a 18 millones de cabezas de ganado, sabiendo que una cabeza de ganado necesita más de una hectárea, son millones de hectáreas más a ampliar, ¿no? Entonces, las metas quedaron bastante claras hacia dónde se apuntaba. Y efectivamente, del 2013 al 2016 se han ido aumentando la cantidad de permisos de desmontes, pero no tanto la deforestación ilegal o el desmonte ilegal. Y a la par, a su vez, a partir de 2016, las condiciones de 2019 particularmente, las condiciones de mercado han cambiado mucho. Los precios de la soya están muy altos y siguen muy altos. Los precios de la carne están muy altos y siguen muy altos. Se han abierto los mercados de exportación a China, que el día de hoy acaparan menos del 5% del conjunto, pero que señalizan a todos los actores que va a haber una expansión y que vale la pena invertir en desmonte para más ganado, para más actividad de ese tipo, ¿no? Ahora, la promesa de la productividad no ha estado a la altura. Los rendimientos que se tienen el día de hoy en soya, que es el primer cultivo que genera deforestación en el país, son muy bajos y con muchos pretextos, pero notablemente se sabe de la parte de ANAPO y del INAF, que son la institución del gobierno que es competente en esa materia, que menos del 25% de los soyeros usan fertilizante, cuando es el elemento básico para cualquier producción de monocultivo de forma intensiva, ¿no? En realidad, eso nos llama un poco a pensar si el Estado debería dar mayor apoyo en términos de exención de servicios y también a cuestionar el negocio que se está llevando adelante en términos productivos y qué tanto está justificado bajo el argumento de la seguridad alimentaria, así como qué tanto el negocio es dependiente del negocio de la tierra, de la especulación y de la mercantilización como activo financiero de esa tierra, y que permite explicar por qué desde el 2019 hasta la hora, con biodiesel en la mano, con más dotaciones hacia tierras para interculturales y muchos más elementos, estamos en la situación que estamos, y de cómo a partir de eso difiere y crea una ruptura con todo lo que hemos tenido antes, ya que los niveles de deforestación y otros son a veces, y ya estamos llegando casi al doble de lo que se tenían históricamente en todo el periodo previo. En ese marco, ¿cómo estamos, no estamos, en todo caso el gobierno está sufriendo las debilidades para la aplicación misma de la norma? ¿Existe una voluntad política por ese lado? A ver, es que yo creo que es una pregunta que tiene, digamos, una intencionalidad, ¿no? La voluntad política en todos los gobiernos se expresa en el presupuesto. No se expresa en las normas o en lo que dicen los gobernantes. Y la verdad es que ni esta administración, ni la coyuntura que hubo corta 2019, 20 y tantos, ni la época del gobierno de cuando era presidente Evo Morales, ni antes ha sido una prioridad. O sea, el problema es que la voluntad política no es que no había ahora, que no hay, ni en el próximo pasado, sino tampoco en una larga historia de décadas. Para mí el problema es el modelo de desarrollo, o sea, cómo estamos manejando la concepción del desarrollo. Y nuestro desarrollo es extractivista.
O sea, yo diría que estamos pasando de una minería tradicional de la plata, por ejemplo, hemos tenido la goma en su época, después el oro es otra manifestación clara de esa visión extractivista, los hidrocarburos, ahora estamos soñando con el litio, y lo que uno puede ver, o la soya, y ahí llego a la soya, o sea, quiero hablar de la soya. ¿Por qué? Porque para mí es un tipo de minería. Uno dice, pero un tipo de minería, sí, es una minería verde, donde el espacio natural, el bosque, el espacio de tierra es un bien fungible, o sea, que lo puedes desechar. ¿Eso qué significa? Como es tan barata la tierra, como hay tanto subsidio alrededor de los hidrocarburos, como no hay impuestos, entonces la tierra tiene valor, pero el valor comparado con el valor que hay en Brasil o en Argentina, para poner dos ejemplos próximos, es bajísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no tiene valor, tú lo desechas, lo usas, cuando ya no da más, como no fertilizas, como no haces gestión cultural de la tierra, lo desechas. Siguiente paso, deforestación. El área agrícola pasa a ser área ganadera debajo, o se reinserta a ser bosque. Porque en Bolivia, en los últimos, vamos a decir, más o menos 7 años, la deforestación promedio ha estado por 290.000 hectáreas, según datos que son oficiales. Obviamente que los datos de Global Forest Watch pueden ser un poco más altos, hay diferentes metodologías. Pero de esas 290.000, entre 50 y 70.000 hectáreas vuelven a ser bosque. ¿Por qué? Porque la abandonan, no hay valor. ¿Esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con una bajísima capacidad de darle valor productivo, productividad a la tierra. O sea, el valor de tus cultivos agrícolas o tu capacidad de producción agrícola, tu productividad, es bajísima con relación a otros países. No nos tenemos que ir muy lejos, países que están cerca. Segundo, una bajísima institucionalidad. Cuando uno ve el INEAF, tiene sus grandes debilidades. Si uno ve quien controla los bosques y las tierras, la ABT, tiene grandísimas debilidades. Y no es una cuestión reciente, eso es una construcción para mí de un proceso que ha ido debilitando el Estado paulatinamente, y ahora estamos, yo diría, en los momentos más bajos de la institucionalidad. Y hay otros aspectos más que están ligados. Pero una cosa que me gustó de lo que dice Stasic es, nos olvidamos, no es solamente el tema agrícola, la carne, etcétera, es también el tráfico de tierras. Este país nuestro querido país, tiene un tráfico de tierras brutal. Wow. Ese tráfico de tierras, bueno, este negocio en todo caso, no sé si es negocio. Bueno, negocio es un negocio grande, pero legal no va a ser, digamos, ¿no? Decide. ¿No hay forma de controlarlo? ¿Hay vacíos legales todavía? Es que es promovido desde el gobierno, ¿no? Y eso hay que explicarlo bien. Evidentemente lo que aquí dice nuestro amigo es cierto, ¿no? Precisamente por eso se ha dado la extranjerización de la tierra en Bolivia. Hay mucho empresario brasilero o argentino que viene y le es económico, ¿no? Alquilar tierra. Siembra, cosecha, lo exporta y listo, ¿no? Y ahí quedó la tierra, ¿no? Por eso mismo se está generando un fenómeno de crecimiento, además de productores medianos y pequeños. Ahora, ¿por qué te digo, no, que el Estado está detrás del tema del tráfico de tierras? Porque tiene una movilidad social muy grande, que son los interculturales o colonizadores, que se los conocía de esa manera. Y por supuesto que la quema es una forma de acceder, ¿no?, a la tierra. Entonces tú le prendes fuego al bosque y a las áreas no boscosas, en eso tenemos que ser claros, hay incluso estadísticas, podemos ser más precisos, luego se quema y ahí viene esta tragedia que nos están haciendo, ¿no?
cambian el plan de uso de suelo. Es decir, de una área que era boscosa o con ciertos límites, incluso para la agricultura, una vez que está quemado, entonces ya no es un bosque que hay que proteger. Ni siquiera ahí hay bosque primario ahí. Entonces cambia los pluses, ¿no? El plan de uso de suelo, eso es lo que se ha hecho en el Beni. Por eso es que ahora el Beni es el departamento con mayores quemas, porque esa tierra entonces ya permite meter agricultura, permite meter ganadería o permite dedicarse a lo que él ha dicho que está prohibido en la Constitución, que es la compra y venta de tierras, el alquiler de la tierra, ¿no? Entonces, este avasallamiento se está dando también a partir de la implantación en el territorio de comunidades fantasmas. Y eso nosotros lo hemos podido ver, no sé si tú has podido vivenciar. Nosotros hacemos una lista, nos vamos a sentar a guarayas, ¿no? Somos 50 personas, nos asentamos, quemamos o avasallamos una propiedad o tierra fiscal. Y luego hay un proceso de tramitación, ¿no? Donde la institucionalidad del saneamiento se ha ido al piso, ¿no? Al piso. Resulta que esas personas, luego, digamos, las mujeres que estamos aquí, nos vamos a Cobija. Tramitamos otra comunidad, nos dan 500 hectáreas por persona. Luego los hombres nos organizamos y nos vamos al Chaco, nos vamos a Yacuiba y tenemos otra dotación adicional. Entonces se han ido creando comunidades fantasmas y el procedimiento de legalización es bien inteligente porque lo que hacen, al haber municipios que están controlados por el movimiento al socialismo, estas comunidades fantasmas son incorporadas al plan, al POA municipal. En una determinada localidad, el POA dice, hay una comunidad Esmeralda, es parte de nuestro territorio, la Federación Andrés Ibáñez les otorga su título de reconocimiento, son parte del sindicato. En el POA los incorporan para que por esa comunidad pase un camino, aunque nunca se haga el camino, pero ya están legalizados. Luego viene la dotación de parte del INRA. Entonces, ahí ha habido una política de crecimiento porque el tráfico de tierras es otra manera de ganar plata sin sembrar, ¿no ve? Entonces, lo que él dice es terriblemente claro. ¿Y esto qué ha generado entonces, no? Una política sostenida de avasallamiento de parques, territorios indígenas, áreas protegidas, propiedad fiscal, bosques. Y estamos viviendo en este momento en un descontrol absoluto, ¿no? Porque esa es la forma como se va generando también nuevos emprendimientos, nuevas actividades económicas y eso le da dinamismo sobre todo al departamento de Santa Cruz. Stanislav, tú que has manejado cifras, este negocio ilegal, ¿cuánto estaría moviendo a nivel de dinero? ¿Cuánto le conviene a un intercultural arriesgarse incluso, porque he visto que también van armados, ¿no? O sea, por una cierta hectárea de tierra, ¿de cuánto más o menos es el movimiento? Ya, entonces creo que ahí primero hay que pensar un poquito en las dimensiones, ¿no? Ya, claro. Entonces, estamos hablando alrededor de que básicamente de cada hectárea quemada, de cada 10 hectáreas quemadas, un poco menos de una es la que va a ser desmontada, o sea, que va a tener un uso agrícola y pecuario. Las demás que han sido quemadas van a volver a tener un ecosistema no boscoso en los próximos años. El negocio realmente ocurre en esta que es deforestada, ¿no? Y en eso hay que, lo que Manuel nos ha descrito, que es digamos en gran medida el primer eslabón de la cadena de valor de la tierra. También hay otros actores, hay menonitas, hay traficantes de tierra, hay avasallamiento de empresas. Fundación Tierra denunció en el caso de Las Londras, hubo el caso Marinkovic donde también se demostró otras 30.000 hectáreas. Pero lo que tenemos que entender es que desmontar cuesta, no es barato, no es simplemente prender fuego. Si uno quiere desmontar, tiene que con maquinaria pasar. La gasolina más bien es subsidiada y en gran medida los bolivianos con nuestro subsidio estamos subsidiando la deforestación de este país. Dejas secar un par de meses esa materia vegetal, le prendes fuego, después se puede descontrolar o no, y el día de hoy 72% de los incendios han ocurrido en predios empresariales este año.
Y en los años anteriores, si haces abstracción de la tierra fiscal, donde nadie sabe a ciencia cierta quién está o quién no está, la deforestación ocurre entre 60 y 70% en tierras de productores empresariales. Ahora, lo que tenemos que entender es que ¿por qué ocurre eso? No solamente porque es un negocio de comercializar esa tierra que acabo de conseguir y la revendo, sino porque hay un aspecto financiero a eso. Yo puedo usar esa tierra como garantía colateral y en el sector soyero el día de hoy, la banca hace una década prestaba como unos $300 a $400 por hectárea en equivalente. El día de hoy ya llegó a $1.300 millones prestados a todo el sector, lo que implica más de $700 por hectárea. Y como bien vimos, la productividad no ha aumentado, la superficie apenas. Entonces, el negocio de la soya en gran medida se ha vuelto el negocio de conseguir préstamos baratos para la empresa en conjunto, para el conglomerado en conjunto, para habilitar la tierra que va a ser después puesta en ganadería. Las ganancias varían mucho desde cuánto tú has comprado hasta cuándo has vendido. Yo tengo datos certeros de que en los años 90, algunos agroempresarios que tengo en entrevistas indican que compraban por 20 a $70 la hectárea. Tengo, sin embargo, el día de hoy anuncios para el Beni donde la tierra está todavía por debajo de $20 la hectárea. Son sumas extraordinarias. Al mismo tiempo, en zonas que son muy, digamos, concurridas, ya podemos hablar de $750 por tierra virgen de bosque en venta, la hectárea. ¿Ok? Eso es simplemente lo que se llama un arbitraje de precios. ¿De dónde ocurre aquello? Tú desmontas lo que te cuesta unos 300, 400 y el valor ya sube por encima de las 1.000 hectáreas, 1.500. Los precios más altos el día de hoy se encuentran en el corazón del sector soyero y llegan a $4.000, $5.000 la hectárea. En pocas palabras, un predio de, digamos, de 30.000 hectáreas con $750 ya son $25 millones. Si tú lo desmontas y más, estamos hablando ya que vamos cerca de los $100 millones. No son poca suma. No es el pobre que compra esa tierra. Tampoco el que vende no es pobre, evidentemente, si haces ese negocio. No es un negocio de pobres, para decirlo en otras palabras, ¿no? Entonces, la magnitud es aberrante y explica en gran medida lo que está ocurriendo el día de hoy, sin control, sin mesura. Y para volver a un temita que quería especificar, es que los permisos de desmontes en Bolivia, ¿por qué yo desmontaría de forma ilegal? La sanción es bajísima. Si me encuentran, lo que no va a ser el caso, en 90% de los casos no me sancionan. Cuando me sancionan multas que son ridículas. Y en caso de que de repente yo haga lo que se debe con la norma y pida mi permiso de desmonte, nadie me pide eso. Ni en la banca ni en ningún lugar yo tengo que demostrar que he desmontado legalmente, lo que sí es el caso en Brasil con el CAR y en otros países, pero no es el caso aquí en Bolivia. Entonces hemos dado pie a ese sistema y el marco regulatorio lo ha puesto en marcha y lo permite con políticas que lo acompañan y con una alianza con el agronegocio y con la agroindustria cruceña y del oriente que pide más y más libertades y que el día de hoy, el viernes, ha negociado un aumento de la cuota de exportación de carne del 50% en este contexto de humo y de incendios. Grave el panorama, pero ¿cómo es que organismos internacionales también ven este problema en Bolivia? Yo sé que deben tener acceso a estudios, a expertos, que también civiles, obviamente, de instituciones tal vez particulares, que van alertando de esto. En cambio, no vemos tal vez una manifestación más clara, más rígida respecto a las reclamaciones que se le podría hacer al gobierno. Bueno, yo puedo hablar de mi organización, ¿no? No puedo hablar de las otras. Deben tener diferentes visiones. Creo que esto tiene que ver con un tema que es clave y para mí es la transparencia de la información. Yo creo que la transparencia de la información es crítica. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, imaginémonos que tenemos una base de datos en línea y tú haces un clic en un mapa y sabes quién es el propietario. Como hay en muchos países, ¿cuándo ha comprado ese predio? ¿En qué precio ha comprado ese predio? ¿Cuánto ha pagado de impuestos? Si tuviéramos todo eso, esto se acaba. Se acaba, pero en 1 año, 2 años, totalmente, porque ya está transparente, se sabe quién está, dónde está, cómo se mueve, etc. Entonces, cuando tú preguntas cuál es la visión tiene que ver con la información. Los que tienen datos, por ejemplo, de la deforestación dirán, qué barbaridad, Bolivia es el país per cápita que deforesta más en el planeta, está entre los 3, 4 países que deforestan más en área tropical del planeta. ¡Qué barbaridad! No hace nada el gobierno, etc. Y eso lo escucha uno por todo lado y en todos los países. Pero cuando ve la información que tiene que ver sobre la tierra, la información que tiene que ver sobre los préstamos bancarios, por ejemplo, no sería... Si el INRA pusiera toda la información pública, yo creo que comienza a cambiar la cosa. 2, si la banca está obligada a verificar información sobre la historia del predio antes de dar el préstamo, cambian las cosas. O sea, la banca también tiene responsabilidad. No es solamente el intercultural, porque tendemos a decir, no, el intercultural. Yo creo que aquí hay digamos, una amplia responsabilidad de muchísimos actores públicos, privados, ricos, no tan ricos, banca, etc. Eso es para mí crítico. Y lo que podría decir, y nuevamente vuelvo al principio de lo que decía hace un rato, el problema es el modelo de desarrollo. Bolivia tiene 1.099.000 y tantos kilómetros cuadrados. 12 millones de habitantes, vamos a ver qué dice el censo. En el momento en que más habitantes tenga Bolivia, va a tener 18 millones. Nunca vamos a tener más de 18 millones porque la curva demográfica no lo va a permitir, así es. Y no, nosotros somos bien xenófobos, ¿no es cierto? Entonces no vamos a decir mañana queremos migración de China, de la India o de algún país de África. Entonces la población va a ser esa. La población rural no va a cambiar. Lo que tenemos ahora muy probablemente va a disminuir un poco en porcentaje. La población se va a concentrar en las ciudades. Tenemos que pensar un país para ese modelo. Y este modelo con visión agrarista, vamos a decir mentirosa, porque en realidad los que se benefician son los grandes poseedores de dinero. O sea, la reforma agraria liquidó a los terratenientes de los hacendados del área andina. Hoy en día son esos hacendados del área andina, son pulgas al lado de lo que hay en la Amazonía, ¿no? Entonces hemos como que dado la vuelta al país de una manera brutal. Pero no todos son malas noticias, porque siempre hay que pensar que hay buenas noticias, ¿no es cierto? Porque nos encanta también en Bolivia cortarnos y rasgarnos las vestiduras, darnos de latigazos. Hemos aumentado nuestro número de áreas protegidas. Tienen problemas, hay muchas invasiones, pero ya tenemos más del 30% del territorio bajo áreas protegidas. El número de territorios indígenas son importantes. La visión del área rural tiene que ser una visión más bien de un uso sostenible, turismo. Entonces hay noticias, hay personas que manejan sus predios sin fuego. Hay experiencias hermosas en Alto Beni, por ejemplo, que además ha sacado una ley que no permite la minería. ¿Por qué? Ahí está el ceibo. Ahí hay producción agropecuaria orgánica, agrosostenible, digamos. Ahí manejan todos los predios sin fuego. No es que no usan el bosque, no es que no expanden su frontera agrícola, entre comillas. Lo hacen. Entonces, hay experiencias buenas. ¿Por qué no pasar esas experiencias a otros lugares? La verdad que la normativa es un desastre.
Y la suma de inconsistencias de la normativa, si nos ponemos a discutir ahorita de detalles de la normativa, podríamos estar 5, 6 horas charlando sobre artículos y demás. El problema es para mí lo que hay en la cabeza de la gente, lo que hay en la cabeza de las personas. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Información, eso ayuda a cambiar la cabeza. Educación, ayuda a cambiar la cabeza. Los niños piensan diferente. Yo estaba el otro día viendo las manifestaciones, eran principalmente niños, ¿no? Entonces, yo creo que hay que también pensar un poquito qué tenemos que hacer para que esto cambie, porque no van a cambiar las leyes. Yo no le veo. ¿Y cuál es el rumbo al que estamos yendo con un modelo productivo, un modelo de la industrialización, un modelo que el gobierno ya ha planteado implementar e incluso crear su propio diésel a partir de la palma africana? ¿Está siendo compatible con lo que el país busca o necesita, Manuel? Bueno, ahí tenemos un problema adicional, ¿no? Siguiendo en la línea desastrosa de autoflagelarnos, lo que pasa es que desde el año 2019 tienes un actor más que ha entrado al baile de la deforestación, y es el Estado, ¿no? Sobre todo a partir de una ley que promueve la producción del alcohol anhidro y este biocombustible, biodiesel que le denominan, como una necesidad obligatoria de la política de subvenciones. El día de hoy el presidente Luis Arce ha dicho que la compra de diésel y de carburantes es descomunal para la economía del gobierno. Bueno, si es descomunal, ahí vendría la pregunta y ¿por qué no la paran? ¿Por qué no la cortan? Y claro, ahí el gobierno deja de existir, ¿no? No dura ni 24 horas y suspende la subvención. La subvención le permite tener estabilidad, porque subvenciona un tema que es vital, es el tema de la harina, y subvenciona el diésel. Es decir, no sube el pan, no sube el transporte y por lo tanto los productos más o menos son estables. Si a eso le entregas a esta seguridad alimentaria tus fronteras, y de pronto puedes tener en la mesa o en los mercados papa peruana, cebolla, fruta argentina o fruta chilena, vas cada año rescindiendo tu propia soberanía alimentaria, ¿no? Pero sí el mercado está provisto, hay contrabando, hay productos importados, ¿no? Y tienes además este complejo agroindustrial cruceño, que si lo vemos desde un punto de vista positivo, te genera la mayor cantidad de producción de azúcar, aceite, pollos, huevos, porotos, arroz, ¿no? Más combinado con la agroindustria, la manufactura de alimentos, de pronto tú puedes tener mermeladas, leche, mantequilla, ¿no? Entonces se ha generado un modelo productivo con intervención del Estado, donde ya el campesino, el pequeño productor está fuera o marginal. Las familias campesinas producen el 1% del Producto Interno Bruto. Más o menos el 16% este sector agroindustrial y manufacturero de alimentos. Esa es la realidad, ¿no? Pero te decía que ahora el Estado se está metiendo a plantar el tema de la planta, ¿cómo es? De la palma africana. Ha estado reunido con el sector alcoholero y se ha comprometido a comprar hasta 200 millones de litros el 2024. Es decir, el gobierno sí tiene un problema, ¿no? Tiene que meter alcohol y meter el aceite para la mezcla con el diésel, porque si no su modelo se le cae. Y eso está implicando que ya el INIAF ha recibido 400 millones de bolivianos, el INIAF, que debería estar en investigación de semillas, todo eso, y ya están los plantines de palma africana en Rurrenabaque, ¿no? Ya creciendo para hacer su traspaso a la tierra. Y uno se pregunta, ¿y estos incendios que había en Rurrenabaque tan fuertes, ¿no? Pero ya tienen tierra para que el Estado plante la palma africana.
¿no? Entonces tienes un Estado que de paso de repente también está interesado en ampliar violentamente, como lo hemos descrito, la frontera agrícola, porque como dice Luis Arce, es descomunal el precio del diésel, la importación, y están obligados. Hablan de 150 plantas industriales, algunas interesantes, puede ser lo de la química básica vinculada al litio, pero el gobierno ha dado a entender que prácticamente una buena cantidad de estas plantas van a ser vinculadas al tema de la producción de estos agrocombustibles, e incluso eso podría significar que de acá a un tiempo el mismo gobierno esté sembrando soya, compitiendo con el sector empresarial cruceño, porque necesita esa mezcla de aceite para resolver sus problemas. Entonces tenemos un actor adicional más, que es el Estado, que se está incorporando con sus necesidades productivas a este modelo, que yo creo que los bolivianos deberíamos ya empezar a discutir hasta dónde llega y cuáles serían las alternativas al mismo. Bien, ya para concluir esta última ronda, se ha hablado mucho respecto a si los países o los gobiernos deben empezar a pagar o indemnizar los daños ambientales. Generalmente uno piensa que, bueno, los grandes contaminadores, los países industrializados tienen que empezar a pagarles a los países que tienen los bosques porque ellos están más o menos manteniendo, ¿no? En este cálculo, bueno, no sé si va a ser un cálculo fácil para el gobierno, pues, propio gobierno boliviano. ¿Debería también de aplicársele más adelante, Stanislav, esto? Porque se ha empezado a manejar, digamos, desde el ámbito internacional ese discurso, ¿no? Bueno, yo creo que hay una cosa que es moralmente y otra cosa que hay que tomar en cuenta en términos operativos y reales. Entonces, moralmente, la justicia climática, que es este concepto de daños por reparaciones por los impactos al cambio climático, se sustenta, tiene de repente mucho, digamos, por la cual podemos pensar que así debería ser. En los hechos concretos, sin embargo, lo que tenemos que entender es que los fondos de cooperación internacional, los fondos de apoyo hacia el país, dependen en muchos casos, primero, de las necesidades que hay en el país y dos, de la credibilidad de cómo van a ser implementados el día de mañana. Cuando han habido fondos de ese tipo en otros países y que los países como en Brasil bajo Bolsonaro han demostrado que no eran capaces o que estaban apuntando a una política extractiva, destructiva, esos fondos han sido suspendidos, ¿no? En el caso boliviano nunca hemos tenido así esos montos tan importantes, pero estamos teniendo ahora un realce de fondos de cooperación por el hecho que estamos teniendo tanto desastre ambiental, pero en los hechos concretos, si yo soy un donante el día de mañana y tengo que pensar si le doy o no a Bolivia o a otro país, veo que los otros países están planteando una política coherente, con metas que están cumpliendo, están deforestando menos en la Amazonía brasilera, pero más en el Cerrado brasilero, ¿verdad? En Bolivia tenemos inversiones de 4.000 millones de bolivianos de biodiesel. 900 millones de dólares en la planta Bulo Bulo, que hasta el día de hoy no nos demuestra que valía la pena ser realizada. En los hechos concretos a eso va. Si uno quiere que, digamos, estos principios se cumplan y que llegue ese dinero para un, digamos, cambio de modelo que se tiene que llevar adelante y que, como bien dice Eduardo, tiene que ser en presupuesto, en ese caso necesitamos mostrarle de forma creíble en qué lo vamos a hacer y hacerlo correctamente. Son más de una década que se ha estado apoyando y mucho más que se ha estado apoyando para fortalecer al CERNAP, con presupuestos, con salarios, a la ABT, a todas esas instituciones. Y los hechos son que si uno pensaría sobre cuáles son, qué nos han demostrado esos resultados, es muy, muy malos. Entonces, en ese caso, tenemos necesidad de invertir, es verdad. Necesitamos cambiar de modelo hacia un modelo que no sea extractivo, es verdad. Hay otras alternativas que los otros países vecinos han tomado que no hemos tomado, hacia la agroecología, hacia la energía solar, hacia servicios en urbes y mucho más, es verdad. Pero antes de pedir a los demás dinero, tendríamos que demostrar en casa de qué somos capaces y la buena voluntad, buena fe y con metas claras que cumplamos
para decir que vamos a hacer algo bueno con esa plata, porque si no, esa plata puede venir y no llegar a lo que pretendía, ¿no? 40 millones de dólares en el lago Popó para solucionarlo, la cooperación de la Unión Europea se lo dio, los resultados no están a la altura en términos de ver el lago como se debería, ¿no? Eduardo, ya también para concluir, ¿cuáles deberían de ser los primeros pasos que se deberían de dar, tanto como sociedad, yo creo, y bueno, tal vez como sugerencia para el gobierno? Oh, es complicado en este momento, ¿no? Porque, como decía tanto Manuel como Stasik, estamos como atrapados en, yo diría, un callejón sin salida en el tema económico, porque no mencionaste el tipo de cambio, por ejemplo. ¿Por qué vienen los productos agrícolas de otros países, no solo los contrabandos, también por el tipo de cambio, ¿no? Entonces, estamos en un momento difícil en la economía, principalmente por los subsidios a los hidrocarburos. Eso es, creo, una cosa mortal. Y cambiar eso requiere de políticas que no tienen que ver con la temática ambiental, ¿no? Tienen que ver con políticas macroeconómicas, y ahí yo no soy un experto. Entonces, en el ámbito más de pensar en los incendios, de pensar en la deforestación, de pensar si lo que se está haciendo en agricultura, entre comillas, está ayudando a reducir la pobreza o está, en el fondo, ayudando a los ricos por un lado, y por el otro lado ajustes estructurales por una vía que no debería ser. Yo creo que en este momento lo que hay que hacer es hacer un esfuerzo de fortalecer algo de la institucionalidad, hacer transparente la información. Yo creo que eso es crítico, porque yo creo que lo otro va a ser bien difícil con la falta de recursos. Yo creo que continuar con el movimiento de la conciencia pública. O sea, lo que estamos haciendo ahora abre ideas, abre mentes. Tenemos que exponer esto de una manera permanente y más organizada. Yo no veo que vaya a haber un cambio de política al corto plazo, la verdad, porque las presiones de la economía van a impedir soluciones más bien por la vía más sostenible. Por ejemplo, ¿cuánto por ciento de nuestro gas se va a producir energía eléctrica? Es una cantidad increíble. Cuando tenemos en la zona de la cordillera andina una de las mejores opciones para la producción de energía hidroeléctrica. Es más cara y al corto plazo requiere muchas inversiones, pero a largo plazo va a ser inevitable, porque el gas que vamos a usar para nuestras industrias, para nuestros hogares, se está yendo a producir energía eléctrica barata, ¿no? Y entonces nuevamente estamos subsidiando todo un sistema, yo diría, bastante perverso. Entonces, hay demasiados frentes. Ese es el problema que yo veo ahora, no sé si ustedes comparten, pero el frente económico, el frente energético, el frente de los alimentos, que sobre todo por cuestión del costo del alimento va subiendo permanentemente, y eso afecta a los más pobres y tiene que ver también con el ingreso de alimentos de otros países. El frente político, que sigue siendo complejo, poco claro. El Congreso no lo veo que vaya a sacar unas leyes muy sólidas o muy reflexivas. La falta de diálogo. Entonces, es un panorama que, decía yo, no nos daremos latigazos, pero acabo de demostrar que es inevitable, ¿no? Comenzaría yo por transparentar la información, comenzaría yo por mostrar claramente los datos y que cada cual sea responsable de lo que le toque, ¿no? A quien le eche el guate, que se lo aguante, ¿no? Yo creo que por ahí hay que comenzar, y eso va a generar conciencia pública.
el actor famoso de ¿cómo se llama? Indiana Jones, ¿no? Harrison Ford, en la conferencia de clima hace unos 4 o 5 años en California, dijo una cosa muy simple a los americanos: no voten por políticos que no creen en la ciencia y los datos. Bueno, a eso le aumentaríamos entonces un problema más, ¿no? Para terminar el diagnóstico, porque hay que hacer diagnóstico para luego cambiar, ¿no? La presión inmobiliaria, ¿no? Es impresionante cómo Santa Cruz, ¿no? Toda la zona del Urubó se está construyendo sin que exista la necesidad de esas viviendas, que tranquilamente Santa Cruz lo puede hacer al otro lado, ¿no? Esa presión inmobiliaria se está asentando sobre los acuíferos, que son motivo ahora de un terrible problema. Esa presión inmobiliaria se va a dar en una ciudad que va a crecer y que va a tener de acá a unos años millones de habitantes y está generándose efectos que yo creo que van a hacer reflexionar a la gente, ¿no? Hay estudios y ahora tenemos los datos del incremento de la temperatura en Santa Cruz, ¿no? Se dice que en algunos momentos Santa Cruz, una buena parte del año, va a estar sin lluvias y a 40 grados de temperatura, más el efecto asfixiante que tiene, y eso va a incrementar el consumo de los aparatitos, el aire acondicionado. Entonces, ¿quién quiere irse a vivir? Y no es que esté despreciando a Villamontes, digamos, donde tienes 42 grados, 43, ¿no? O sea, la gente ha buscado a Santa Cruz por ser un clima cálido, con mucha lluvia, ¿no? Pero sí, Santa Cruz va a cambiar por este efecto, ¿no? Que tiene que ver con toda la política. Eso incrementa todo el conflicto y de ahí yo creo que tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, nuestra obligación es brindarle a la sociedad los elementos que el Estado no nos está brindando para que empecemos a pensar en las alternativas, ¿no? De un nuevo modelo que nos permita calidad de vida, acceso al agua, protección de nuestros bosques, áreas protegidas. Y luego hablaremos, yo creo que en otro momento, de las virtudes que tendría eso para también una exportación al mundo, ¿no? Porque desde nuestro país podemos aportar con cosas interesantes. Bien, muchas gracias Manuel, muchas gracias Stanislao, Eduardo igual. Gracias. Agradecidos con su tiempo, con la exposición de este problema. Amigos de la agencia de noticias Fides, agradecerles también por acompañarnos en esto que ha sido un poco más de una hora para abordar este problema que es realmente urgente en nuestro país. Gracias.